180 grados, nos vamos hasta Cochabamba. Quiero saludar a la jefa del departamento de herpetología del Museo de Historia, Teresa Camacho. ¿Cómo está? Un placer tenerla acá en el programa. Teresa, un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y felices estamos con todas las noticias que tenemos. Nosotros también muy contentos porque ya en una anterior oportunidad el año pasado hablábamos de Romeo y todo lo que se estaba haciendo en torno a, primero, el hallazgo de él y que era una especie que se estaba por extinguir y que se estaba buscando a su pareja y que se requería de recursos. Recuerdo bien esa entrevista que funcionó muy bien y ahora la historia es diferente. Claro que sí, nosotros comenzamos ya hace 10 años cuando nos llevaron a Romeo al museo y era porque ya en ese momento era un proyecto de la Universidad Mayor de San Simón, del Centro de Biodiversidad y Genética, que estaba estudiando ya la declinación y cómo estaban las poblaciones de anfibios en esta zona de bosques nublados de Bolivia, y encontraron a Romeo y lo decidieron llevar al museo porque en ese momento era un proyecto piloto de cría en cautiverio. Ahora ya es un centro establecido, se llama Caira y ya es un centro de rescate nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces Romeo ha vivido ahí 10 años solo y lo que nos preocupaba es que estaba 10 años solo y ya se lo encontró adulto, entonces no sabíamos cuánto tiempo más le quedaba y ahí surgió la necesidad de ir a buscarle una pareja. Entonces, con la Global Wildlife Conservation y la página web Match de citas, le crearon un perfil, lo humanizaron, ¿no? Y la gente sintió mucha empatía por él, entonces empezó a donar. Todas las donaciones se hicieron por la web. El día de San Valentín empezó esta campaña y una semana después ya se había recaudado $25,000, que sobrepasó con 10,000 lo que se estaba pidiendo, entonces ya empezamos a armar las expediciones. Bueno, se organizan las inspecciones. ¿Cuánta gente trabajó, por favor? ¿En cuánto tiempo se encuentra Julieta? Bueno, todo el trabajo comenzó en realidad después de este momento que recibimos el dinero de las donaciones de toda la gente que creyó en el amor, y lo que hicimos fue primero mapear todos los puntos que existían, luego pedimos permisos al Ministerio de Medio Ambiente para ir a trabajar a estas zonas, preparamos acuarios por si encontrábamos a Julieta y recién salimos al campo, y salimos al campo cuando empezó la época de lluvia porque es donde más probabilidades hay de encontrar esta especie. La primera salida se hizo en noviembre y en una expedición en diciembre fue que se encontró a Julieta. Entonces primero quisimos tomar algunas fotos, algunos videos para que toda la gente y los fans que tiene Romeo, que son un montón ahora, tengan las imágenes, ¿no? Porque si decíamos antes a la prensa y no teníamos una sola foto que mostrar a Julieta, creo que a nadie le hubiera gustado. Y bueno, todavía no hubo el primer encuentro entre Romeo y Julieta, ¿o sí? Así es, lo que pasa es que cuando llega cualquier animalito al centro de cría en cautiverio, cualquier ranita, primero entra una fase de cuarentena. Entonces llegan a un espacio específico donde se lo revisa, como cuando uno va al médico, ¿no? Vemos si están bien de salud, que se alimenten bien, se les ha hecho poco a poco, progresivamente el cambio de agua. Trajimos en bidones aguas de los arroyos donde los encontramos y poco a poco lo cambiamos al de la ciudad, a pesar de que nosotros igual le hacemos un tratamiento, intentamos similar la composición que tienen en vida silvestre, ¿no es cierto? Pero también hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos, el más importante, es una enfermedad que tienen muchos anfibios y que ha sido causa de la declinación y que desaparezcan muchos anfibios alrededor del mundo, que es la quitridiomicosis. Entonces sabemos que esta enfermedad existe en Bolivia. Es más, el primer registro para Bolivia es de un sapito que vive en el mismo lugar que la rana yuracaré, que es la de Romeo. Entonces lo que se está haciendo ahora es analizar si tiene esta enfermedad o no. Si es que la tiene, tratarla antes de que se encuentre con Romeo, porque lo último que queremos es que Romeo se enferme en su primera cita. Suena tan chistoso, de verdad, pero esta noticia se la ha vendido tan bien con ese concepto que se ha logrado encontrar a la Julieta, ¿no? Esperemos que no termine como Romeo y Julieta, definitivamente, por favor. Eso sí, se los encargamos. Ahora, cuando encontraron a Julieta, ¿encontraron otras de la misma especie o solo a Julieta? No, encontramos 5 individuos. Y 3 son machos y 2 son hembras. Entonces esto nos da mucho más aliento porque ya tenemos un pie de cría para empezar la parte de cría en cautiverio. Entonces
estamos en eso y hemos pensado en todas las opciones. La primera es la citas ciegas, que estamos preparando un terrario que cumpla con las mismas condiciones que tienen en el campo, que tenga una cascadita, que tenga mucha oxigenación el agua, que tenga refugios, porque, por ejemplo, Romeo es muy tímido, Julieta es todo lo contrario, entonces sabemos que los polos opuestos se pueden atraer, entonces esperamos que eso pase, pero si no pasa, vamos a intentar ayudarlos un poco. También hay otra hembra que le podría interesar a Romeo y hasta hemos pensado en fecundación in vitro como última opción, ¿no? Antes de encontrar más individuos, ya habíamos pensado en opciones con una universidad de Australia para preservar el esperma de Romeo por si cualquier cosa pasaba, tener algunos vouchers de esto, ¿no? Entonces pensamos en todo en este proyecto y ahora que los hemos encontrado, pues ya estamos tomando los siguientes pasos, que es trabajar, seguir haciendo salidas de campo para saber cómo es el hábitat, entender un poquito mejor a la especie. También queremos saber qué amenazas ha tenido, porque en primer lugar por alguna razón están en peligro de extinción, entonces antes de llevar a los hijitos de Romeo y de Julieta al campo tenemos que saber e intentar mitigar las razones por las que en primer lugar se encuentran amenazados, ¿no es cierto? Y eso involucra trabajar con la gente, seguir averiguando más sobre la especie y bueno, ahora que toda la gente se ha interesado en esta especie nos da mucho aliento, ¿no? Estamos muy felices de que la población de Bolivia, nosotros hacemos un trabajo que muchas veces está oculto, que nadie lo conoce y por primera vez ahora todos nos conocen y nos están apoyando en este trabajo que hacemos. Bueno, hasta el presidente Evo Morales se ha pronunciado respecto al trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Muchos dirían, ay, pero es una rana cualquiera. No es cualquiera, es una especie muy especial, valga la redundancia. Así es, esta especie Telmatobius yuracare, que el nombre en inglés dicen rana de Sigüencas, ¿no es cierto? Es única en Bolivia, entonces es única en el mundo, por supuesto, ¿no? Y en Bolivia se encuentra en un lugar bastante pequeño, que es esta zona tan vulnerable que son los bosques nublados de Bolivia, ¿no? Se encuentra en la parte de Cochabamba, en los bosques nublados de Cochabamba, y llega a la frontera con Santa Cruz, una área bastante restringida. Y bueno, en estos pequeños arroyos donde encontramos esta especie también forma parte del ecosistema muy importante. Cuando son larvitas limpian el agua. Los adultos, por ejemplo, de los anfibios en general son excelentes controladores de plagas. A nosotros no nos gusta que los mosquitos nos piquen, que nos transmiten muchas enfermedades, entonces una sola rana puede comer hasta miles de mosquitos en una temporada, ¿no? Entonces eso ya lo hace importante, evita que proliferen otro tipo de animales, da un equilibrio a la naturaleza y comen y son comidos. Entonces, como están al medio de la cadena trófica, es como un rompecabezas que se desarma cuando desaparece una de estas especies. No, definitivamente, a veces uno no entiende la importancia de estos animalitos, ¿no? ¿Cuál es su función en el ecosistema, en la naturaleza? Como bien decías tú, yo la verdad nunca me había puesto a pensar en eso, de que cuando uno va al campo tiene los mosquitos y quien se encarga de eliminarlos es justamente esta ranita, ¿no? Y a veces hasta no queremos que ni que se acerquen, pero evitan que nos transmitan este tipo de enfermedades. Todo tiene un porqué. Claro, y por ejemplo en el campo de la medicina se han extraído muchas medicinas de la piel de los anfibios. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene gastritis y toma ranitidina, por eso se llama ranitidina. Fue extraída de una ranita que lo que hacía el macho era tragarse a los renacuajos y los escupía cuando ya tenían patitas. Entonces esto pasaba, había un cambio en el estómago para que no digiera a sus hijos. Entonces esta sustancia que empezó que secretaba esta ranita, la sintetizaron para crear la ranitidina y lamentablemente en ese proceso farmacéutico se llegó a extinguir esta especie, ya hace más de 50 años que no se la encuentra. Hay otras como la epibatidina, que es un analgésico mucho más fuerte que la morfina y no crea adicción, entonces se está probando para usarlo en la medicina humana, que eso resolvería mucho, ¿no? Con los dolores que siente y la adicción que crea la morfina en este caso, ¿no? Teresa, de verdad felicidades a ti, a tu equipo. ¿Cuántos forman parte del equipo? En el campo somos 4 personas, que es Sofía Barrón, que es encargada de cría en cautiverio, entonces ella es la que más está en contacto con Romeo. Está Ricardo Zurita, que es el veterinario del centro y que también nos acompaña al campo. Ahora nos está acompañando también otro veterinario que se llama Estefan. Y bueno, además de eso tenemos un gran equipo en el museo, en el centro de cría en cautiverio Caira, que está ahí con muchos voluntarios, con investigadores que
nos ayudan a cuidar a las ranas, porque en este centro de cría en cautiverio no solo tenemos a Romeo, tenemos otras especies de anfibios de Bolivia que están amenazados, como la rana gigante del lago Titicaca, la rana de las torrenteras de Cochabamba. Entonces tenemos más de 200 ranitas y cuando nosotros vamos al campo dependemos totalmente de esta gente que es voluntaria y que nos ayuda desde cultivar la comida de las ranas hasta cambiarles el agua y darles de comer. Entonces tenemos un equipo maravilloso acá en el centro. ¿Se puede visitar el centro? Porque esta es una forma de apoyar también. Por ahora el centro no está abierto al público, donde están las ranas, ¿no? Porque no queremos que las ranas se estresen. Romeo especialmente se estresa mucho cuando ve que gente no le gusta, se oculta en un refugio y solo sale para comer y para nadar al final de la tarde. Julieta es todo lo contrario y no queremos, como son animales silvestres, no queremos que estén en contacto con la gente. Entonces lo que nosotros tenemos son exhibiciones en el museo, pero en un par de meses vamos a tener exhibiciones, por ejemplo, de la rana del Titicaca, para que la gente empiece a conocer, y de algunas ranas locales. No es Romeo, pero sirve para que entiendan un poquito. Las ranas del Titicaca son parientes del Romeo porque son del mismo género, entonces para que entiendan un poquito cómo son las ranas acuáticas, y además que tenemos exhibición de otras cosas. El museo trabaja con muchos animales, tenemos proyectos con el oso andino, con el quirquincho, trabajamos con pequeños roedores, entonces es un equipo grande que tiene el museo trabajando por la conservación de Bolivia. Gracias, Teresa, por haber estado con nosotros, ayudarnos a entender la importancia de estos anfibios, de estos seres tan importantes en el ecosistema, en la naturaleza, que muchas veces no le damos importancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si ven ranitas en su jardín, por favor, no hacen nada, no transmiten enfermedades, no crean verrugas, nada. Deberían estar felices de tener ranitas porque son buenos indicadores de calidad ambiental y significa que el alrededor está en buen estado. Ay, vamos a tratar de entenderlo así, porque no todos tenemos la misma cualidad tuya, de verdad. Yo veo una rana y me quiero volver loca. Te lo digo con toda sinceridad, no todas somos iguales. Pero bueno, voy a tratar de alejarme, pero sin hacerle daño ni nada. Así que gracias, Teresa, por haber estado. Voy a pensar en Romeo y Julieta. Ahí está, te lo prometo. Claro. Vienes al museo y nosotros te ayudamos a que pierdas el miedo a las ranitas, mostrándote lo importante que son y que veas que no pasa nada con ellas. Bueno, eso es un compromiso entonces. Gracias, Teresa, y un abrazo. Felicidades a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Bueno, el 14 de febrero vamos a ver qué pasa con Romeo y Julieta. ¿Llegará Cupido? Es la pregunta. Donde sí llegó noticias es en la Asamblea Legislativa, Ricardo, porque ya hay nuevo presidente de la Cámara de Diputados y nueva presidenta de la Cámara de Senadores. Vamos a ver los siguientes cuadros, por favor. Ahí está, es la nueva presidenta de la Cámara de Senadores. Hablamos de la senadora Adriana Salvatierra, que bueno, es la segunda mujer cruceña que está en como presidenta. Ajá. Es la más joven. La más joven, ¿no? En el cargo. Años, presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Bueno, pero hay más sobre esto. Antes de cambiar al siguiente cuadro, el primer vicepresidente es el senador Rubén Medinaceli de Oruro, el primer secretario Omar Aguilar de Sucre y el tercer secretario Eliana Merciel de Pando. No hay ninguna representación paceña en la directiva de la Cámara de Senadores. Nos vamos a la Cámara de Diputados, por favor, porque también hay cambio. No es Gabriela Montaño. Ahora el presidente de la Cámara de Diputados es Víctor Borda. Ahí está el diputado de Potosí, Víctor Borda. El primer vicepresidente, la primera vicepresidenta es Susana Rivero del Beni. Primera secretaria, Sandra Cartagena de Cochabamba. Y segunda secretaria,